Buenas noches, amigos televidentes, en este su programa Palabra Tiempo, en su segmento Hablemos de Calidad y otros temas, junto al coproductor de este programa, Francisco Cruz, quien me acompaña esta noche. Hemos introducido un segmento nuevo a este segmento, digamos, un subsegmento a este segmento, que vamos a llamar editorial de Hablemos de Calidad y otros temas. Hoy el tema de este editorial es: han logrado sobrevivir, pero no han cambiado. Estamos viviendo en el mundo de las más inverosímiles sorpresas políticas. El contexto en que ellas ocurren es asombroso. Los acuerdos internacionales y las instancias llamadas a garantizar la seguridad mundial están en quiebra moral o han sido abierta y descaradamente instrumentalizadas. Las decisiones soberanas de los países son desconocidas o manipuladas. Muchas de las más complejas posiciones de Estado se fijan en las llamadas redes sociales. El destino de los gobernantes se decide en las ruedas de prensa de altos funcionarios de las grandes potencias, y la provocación de costosas y cruentas guerras fratricidas regionales es asunto que siempre se justifica recurriendo al gastado discurso de preservación de la democracia y las libertades. Las extrañezas tocan por igual a los partidos. Sus prolongadas crisis, cuyos primeros indicios se remontan a la década de los 90 del siglo pasado, parecen alcanzar el punto crítico de ruptura en estas dos primeras décadas del presente siglo. Asombrosamente, los partidos tradicionales han sabido sobrevivir, si bien con significativos daños en su funcionalidad y acrecidos cuestionamientos morales a sus figuras emblemáticas. En definitiva, las democracias y los partidos políticos, el descrédito de ello ha arreciado en los últimos años. Este fenómeno marca el proceso de maduración o debilitamiento de los sistemas democráticos, fortalece a las ultraderechas y exacerba la añoranza por las ideas de emancipación de ideologías que no han pasado la prueba de la historia. Debe mejorarse con hechos la negativa percepción ciudadana de los partidos. Para lograrlo, no bastaría el reclamado reforzamiento de los espacios de comunicación, sociedad-gobierno. Es menester la recuperación de la confianza sobre la base de una mayor efectividad de las políticas y recuperación integral del ejemplo personal bajo los principios de rendición de cuentas y juridicidad de toda decisión. Todo ello partiendo del hecho de que las debilidades institucionales no podrían calificarse de temporales o coyunturales, son en gran medida estructurales, es decir, tienen profundas raíces en prácticas, hábitos y valores propios de formaciones económicas atrasadas, en las que sobresalen las incidencias perniciosas del clientelismo rampante, la corrupción administrativa subsecuente y, más recientemente, la captura del Estado por sectores oligárquicos carentes de todo interés por lo que denominaríamos el substrato auténtico nacional, que es lo mismo que decir el encarrilamiento positivo de la nación que se apoya en una amplia gama sociopolítica, en una amplia base sociopolítica de avanzada. Vale la pena subrayar el hecho de que la crisis de los partidos en nuestra zona parece explicarse en gran medida por los niveles de corrupción evidenciados y documentados. Este es un fenómeno de beneficios unilaterales globales, pero de consecuencias sociales nefastas para toda la sociedad.
Si este fenómeno de la corrupción se acompaña de la odiosa y temeraria impunidad, la confianza en la autoridad y el sistema democrático se queda seriamente dañada. Es cuando la democracia aparece como un modelo de gobernanza extremadamente caricaturesco, asimétrico e injusto en la repartición de sus frutos, formal, insosteniblemente costoso e ineficaz. Así las cosas, la corrupción es la principal causa motriz de la perniciosa tendencia generalizada de desencanto e insatisfacción con la democracia. ¿Será que ya arribamos al punto donde los partidos de nuestros padres parecen absolutamente incapaces de producir y reproducir el sentido del orden democrático? Lo cierto es que estos partidos no crean ni les interesa el sentido de pertenencia porque carecen del otrora portentoso y equilibrador norte ideológico. Resulta así que sus discursos son adaptativos, coyunturales, apuntando invariable y aviesamente al sentir ciudadano solo para satisfacer demandas soterradas que terminan negando las altisonantes promesas de las correrías electorales. Los partidos políticos realmente han sobrevivido a una crisis que se prolonga ya 2 décadas, pero no han cambiado. Sus discursos son sospechosos y muchas veces detestables. Sus cúpulas son cada vez más mediocres, incapaces y egoístas. Como consecuencia, la sabia racionalidad ciudadana termina negociando su participación electoral. Está ahora en función de intereses individuales y solución de problemas concretos. Prima la pertenencia partidista por ventajas y beneficios negociados. El mercado de las mercaderías políticas de Schumpeter es patente e incontrovertible. Los votos blancos, la llamada apatía participativa, el desinterés por todo lo político, las miradas desaprobatorias o indiferentes de las campañas electorales y el ocaso aparentemente repentino de partidos y líderes representativos y capaces son señales de algo más preocupante que un mero malestar ciudadano. En este contexto, debe parecernos extraño que los ciudadanos hayan decidido actuar directamente, obviando la intermediación de sus representantes políticos. Valdría la pena discutir que la representatividad como uno de los rasgos más relevantes de la democracia conoce una crisis sin parangón reciente. Adquieren preeminencia singular las sorpresas. Empresarios independientes con discursos reformistas quieren ser presidentes. Obscuros militares pensionados de ultraderecha, enarbolando el regreso a la autoridad y al orden, logran ceñirse la banda presidencial. Personajes cómicos que satirizan los gobiernos corruptos logran más del 70% de los votos válidos depositados. Vladimir Zelensky de Ucrania, y aparecen también agrupaciones estrafalarias como el movimiento 5 Estrellas en Italia, que se autoproclama ni de derechas ni de izquierdas, pero que prospera principalmente gracias al poderoso sentimiento de hostilidad hacia la política y los políticos. Mucha gente está convencida que es preferible lo desconocido a lo aprobado durante decenios con resultados desastrosos. Esta posición encierra el enorme riesgo de que millones de ciudadanos escojan la incertidumbre como opción política. Dios nos proteja. Vamos a una pausa comercial
y volvemos enseguida, amigos televidentes. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. Seguimos con el desarrollo de su programa Palabra a Tiempo. En su segmento Hablemos de Calidad y otros temas, que se transmite todos los martes de 7 a 8 por su canal 74 GDM canal 74. Ayer, amigos televidentes y amigo Francisco Cruz, que me acompaña, se celebró o se conmemora más bien el 22, el Día de la Tierra, que es el 22 de abril, que fue el senador estadounidense norteamericano Gaylord Nelson quien propuso la creación de una agencia en ese año, en el año 1970, llamada la Agencia Medioambiental EPA, muy conocida en los Estados Unidos. Y entonces se consagró ese día como el Día de la Tierra, el día de nuestra casa común. Y se dedica en especial a las ciudades verdes, a todas las iniciativas que procuran la preservación sistémica. No vamos a hablar de un ámbito en específico, Francisco, sino la preservación sistémica del planeta, porque realmente ella representa un sistema donde todos sus componentes están íntimamente relacionados. Y el planeta en los últimos años o en las últimas décadas enfrenta desafíos colosales. Hay expertos y organizaciones especializadas que consideran que los principales desafíos radican en 5 principales temas. El tema de la superpoblación, el tema del alto nivel o los altos niveles de contaminación,
Recordemos el tema de los efectos adversos de los llamados gases de efecto invernadero, relacionados con este tema muy de moda, pero también muy preocupante, del cambio climático. Los niveles de deforestación es el tercer tema. La desertificación, el cuarto tema, y el último tema es la reducción de la biodiversidad. Comencemos por analizar, Francisco, el primer tema, el tema de la superpoblación. ¿Por qué la superpoblación representa un desafío, digamos, de mucha relevancia para la humanidad? Ya conocemos que en la literatura, sobre todo económica, que nosotros estudiamos, tú recientemente, yo en mis años mozos, estos temas nos encontramos, que es una teoría muy debatida, con la teoría malthusiana. Y se han suscitado una serie de tendencias y de escuelas demográficas alrededor de esta teoría, de este planteamiento que hiciera Malthus, Robert Thomas Malthus. Pero bien, la realidad es que no podemos negar que el crecimiento de la población, y vamos a ver las cifras, representa una presión adicional bajo la premisa de algo que no se dice, de una distribución de la riqueza, yo no diría no equitativa, sino abusiva, donde 10, 12 multimillonarios del mundo concentran increíbles riquezas, mientras el resto de la población mundial vive muriendo en condiciones muy precarias. La presión sobre los alimentos, y no solamente sobre los alimentos, sino sobre las condiciones de vida, la creciente urbanización, el agudizamiento del tema de los gases, de la expulsión de gases tóxicos en estas grandes ciudades, donde se forman nubes tóxicas, como es el caso de Santiago de Chile, donde a veces la gente tiene que ponerse máscaras. Eso sucede en muchas grandes ciudades, en muchas grandes urbes modernas. Plantea la necesidad de que las grandes ciudades, donde se concentra más de la mitad de la población mundial, deben evolucionar positivamente en algún sentido para mejorar o mitigar esta presión de estas altas concentraciones humanas, a veces en reducidos espacios. Aparte de la presión sobre los servicios públicos, sobre las infraestructuras necesarias, sobre los servicios de educación, sobre los servicios de salud, recreación también. Los servicios de recreación, que en este caso sería lo de menos, recrearse teniendo otras necesidades perentorias por delante. ¿Cómo ha evolucionado este crecimiento de la población? Y es verdad que el crecimiento de la población representa un desafío en términos de que no podremos alimentar a una población que posiblemente se incremente al 2100 en 1.000 millones de habitantes. Buenas noches, amigos televidentes. Muchas gracias, doctor Santana. Tal cual como usted mencionaba, en la literatura económica se conoce al clérigo inglés del siglo XVIII, Robert Thomas Malthus, como un clérigo y en su momento también un gran influenciador en las ideas económicas y de corriente política de Inglaterra antigua, como una persona muy escéptica en cuanto al crecimiento poblacional. Hay que entender que este hecho histórico se da
antes de la segunda, o más bien en concreto de la primera revolución industrial, en donde se veía que los medios de producción no crecían a la tasa que crecían la población. Entonces este clérigo inglés, muy preocupado por lo que pasaba en Gran Bretaña. Uno crecía en progresión, una crecía, una variable. Otra aritmética. En el caso de la población, geométrica. En el caso de los medios de producción y la producción como tal, que está enfocada mucho en la actividad agrícola y empezando la actividad textil, crecía de manera aritmética. Entonces él se preguntaba y decía, ¿en qué modo aquello que crece de forma aritmética y la otra geométrica va a converger y va a hacer que exista una necesidad de hacer una limitación en las poblaciones? Él tenía un planteamiento un poco de extremista, vinculado a que él decía que las guerras, esas grandes pandemias, esas grandes enfermedades, eran un corrector natural de la vida para limitar el crecimiento poblacional. De ahí que la gran peste negra, que arrasó con más de 3/4 de la población, claro, de la población europea, y de la cual se dice que ya los descendientes de eso están de algún modo inmunes a ese tipo de enfermedad, como en esa época, sirviera de contención a esta explosión demográfica. Como usted mencionaba, para el año, según aquí estadísticas de la ONU, que estuvimos investigando y analizando, para el año 1950, la población mundial era apenas, porque igual es un número muy grande, 2.600 millones de habitantes. En tan solo un periodo de 49, casi 50 años, creció 2.400 millones la cantidad de personas. Eso significó 52 millones de habitantes cada año. Si pensamos que República Dominicana tiene una población estimada entre 10 millones y Haití también, estamos hablando de que casi 2 islas y media iban creciendo anualmente a nivel mundial. Si vemos el dato más reciente, el año 2011, ya esa población en un lapso de 12 años había crecido 1.000 millones más. Y se colocó en 7.000 millones. Eso representa un crecimiento de 83 millones de habitantes por año. Es decir, es lógico pensar que para esos grandes pensadores de la época del siglo XVIII, esto significara un problema, y en efecto ha sido un problema. ¿Cuál es la tendencia que se mira? Que se prevé que entre 2015, hay 2 factores ahí que en su momento no se tomaron en cuenta, que es el factor tecnológico. Tecnológico, claro. Y el factor del control de la natalidad. Y que son los métodos anticonceptivos también. Los métodos anticonceptivos, que es una forma de control de la natalidad. Entonces eso tiende a paliar un poco, aparte de la mejora de las condiciones de salud, ¿no? Y la medicina. Eso está relacionado con la tecnología. Obviamente la medicina de nuestros días es una medicina que, si bien no asequible a toda la población, es una medicina con medios portentosos, con medios formidables, tanto preventivos como curativos. Y tú hablabas de Haití, y se espera que para el año 2030 las 2 repúblicas tengan una población de más de 25 millones. En conjunto. Muchos dicen, bueno, hay países con menos kilómetro cuadrado que tienen una población mayor, y sin embargo son países ricos y prósperos. Por lo que, bueno, pero tú no me vas a comparar la población de Irlanda con la población de Haití. Claro, sí. Ni el nivel cultural, ni el nivel cognitivo, los conocimientos, algunos indicadores socioculturales con el país más pobre del hemisferio occidental, que es el pueblo haitiano, que es la nación haitiana. Claro. De modo que esto representa para los dominicanos, ni hablar para los haitianos, ese crecimiento natural de la población de ellos, un desafío para la República Dominicana, donde prácticamente la frontera es infuncional, el control fronterizo es infuncional, y donde el trasiego de este tipo de migrantes iletrados con una baja calificación profesional
una mano de obra para nada calificada que se inserta a la economía nacional sobre la base de bajos salarios, muy bajos salarios, no competitivos con lo que se le pagaría por el mismo trabajo a un dominicano, representa, y otras cosas, otros aspectos más y más complejos todavía, que sería para un programa hablar del tema haitiano. Claro. Es para nosotros un problema. Realmente es un problema. Aquí no hay racismo, ni odio, ni resentimiento como lo tienen ellos posiblemente con respecto a nosotros, sino que lo que estamos diciendo es un enfoque realista. O sea, tenemos una nación vecina muy pobre, que muchos dicen que es una nación inviable, que está al doblar de la esquina con una población creciente. Claro. Y la nuestra misma también está creciendo, aunque la tasa natural de la población dominicana claro. Nosotros, se redujo sustancialmente. Claro. Estamos hablando de que en los 90 la tasa de crecimiento era cercana al 1.8% anual, hoy ya anda a 1.3%, y al menos si se quiere ver una luz al final del camino, la ONU está previendo que al 2100 exista un total de 11.200 millones de habitantes. Pero la buena noticia, si se quiere decir, es que entre el 2015 y 2030 crecerá a 80 millones por año, para bajar entre 2030 y 2050 en 60, y en un periodo de 50 años, entre 2050 y 2100, a tan solo 30 millones por año. ¿Cuáles son los países que se prevén que tenga mayores crecimientos? O sea, un crecimiento absoluto interanual se apuesta a reducir a unos 30 millones de unos 80 que está actualmente, claro. Eso está sustentado básicamente, como usted decía, en términos de tecnología, la misma salud, pero también a la longevidad. Se está viendo como los países, la esperanza de vida, incluso en nuestro país también. Sí. Creo que el último dato que vi, los hombres, la esperanza de vida es como 4 años de diferencia de la mujer, pero ya supera los 70 años. Y vemos como países como España, Japón, superan los 85 años, cercanos a los 90. Eso es un problema también demográfico, porque plantea ante los sistemas de pensiones problemas. Eso ha ocasionado que en muchos países, incluso la edad de trabajar, que era en 60 algunos, pasar a 65, y se esté previendo que se aumente aún más, porque los sistemas de pensiones, con los jóvenes, los famosos nini, que ni estudian ni trabajan, no se insertan al mercado laboral, con lo cual estos sistemas de pensiones no tienen la suficiente cobertura económica para hacer frente a las necesidades de las personas en la edad superiores. China e India, tan solo esos dos países, representan el 37% de la población mundial. Y Asia toda, Asia en general, se espera que al 2050 la contribución solamente de Asia al crecimiento al crecimiento absoluto de la población mundial sea de 900 millones de nuevos ciudadanos. De nuevos ciudadanos, eso es correcto. Sin incluir los tantos que hacen migración hacia el nuevo mundo, dice América, dice Europa y al resto de continentes, que eso se pudiera sumar como descendientes directos de aquellos que emigraron de su país de origen. Que es algo que debemos tomar en consideración en este aspecto, y hablando de calidad, como usted mencionaba, el crecimiento económico debe ser más equitativo, buscar que esos límites y esas reducciones que se deben dar a esas brechas hoy por hoy existentes a nivel de distribución de la renta se mejoren. Hay fortunas de magnates, como usted decía, que son superiores al Producto Interno Bruto de varios países. Así es. Entonces eso es algo que debe poner a conciencia, y que el mundo, evidentemente, como usted mencionaba, es una sola casa para todos, y que esas presiones demográficas, principalmente en las grandes urbes, generan presiones también en la demanda y generan presiones también medioambientales. Esas presiones medioambientales se sustentan, en el caso de nuestro país, en que 2/3 partes de las emisiones están vinculadas al sector energético, en concreto el sector transporte, alto consumidor de energía, y el sector eléctrico. Yo recuerdo un libro que leí, me parece que La paradoja de la globalización, de Danny Roddick, que él ponía un libro de un autor de Buenos Aires que imaginaba cómo iba a ser Buenos Aires en el 2100. Era del siglo XIX, evidentemente existía la carroza,
con los caballos, él no imaginaba que iba a haber carros, pero él sí preveía que Buenos Aires iba a tener grandes edificios con carreteras grandes pero de caballos. Eso cambió por el vehículo y hoy por hoy estamos viendo eso mismo, o sea que esas visiones de hace 2 siglos se están viendo hoy con ciertos matices diferentes, pero implican precisamente grandes presiones demográficas en espacios reducidos que son las zonas urbanas. Bueno, el sistema energético puede satisfacer la demanda de una población creciente con fuentes menos contaminantes. Claro. O sea, la apuesta es esa, la apuesta que está haciendo el país es una integración de las energías renovables a la matriz energética para reducir la contribución nuestra, que es en términos globales ínfima, invisible se podría decir, pero que para nosotros como isla, con uno de los sistemas naturales más vulnerables de la región, tiene un significado especial. Y por eso el interés oficial de producir iniciativas que aceleren esa integración de las energías renovables a la matriz energética, desplazando así a fuentes hidrocarburíferas contaminantes, mucho más relativamente contaminantes. Doctor, y eso cobra más importancia. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud indica que 9 de cada 10 habitantes a nivel mundial están expuestos a contaminación del aire, respiratorias. Bueno, eso es pasando ya al segundo problema. Claro, al segundo problema, el segundo desafío que enfrenta el planeta Tierra. Estamos conmemorando hoy con un retraso de un día, porque fue ayer, el día 22 de abril, que se celebra el Día Mundial de la Tierra, de nuestra casa común, la Tierra, así debemos enfocarla como la casa común, que es el segundo desafío, como decía Francisco, que es el tema de los altos niveles de contaminación. Sí. Tú querías decir algo al respecto. Uno de los datos que más nos impresionó es que para el 2016, tan solo para el año 2016, 4.2 millones de personas murieron por contaminación de aire doméstico. Eso está vinculado a la inhalación de humo en la cocina. Hay polución externa y hay polución doméstica. Sería bueno tú, que como economista energético, te estás relacionado con la energía. Claro que sí. El doméstico, la polución doméstica. Claro, de ahí surge un concepto que en Inglaterra hace más de 50, 60 años se conoce como pobreza energética, que está vinculado a un momento histórico en que Inglaterra tenía tan altos niveles de polución que no permitían que, por la alta demanda de leña para calentarse, no todo el mundo tuviera suficiente acceso a leña y empezaran a morir de frío porque no tenían cómo calentarse. Eso generó un nuevo concepto que en nuestro país ha sido estudiado y ha demostrado que cerca de 10% de la población nacional todavía consume leña como principal combustible para cocinar. ¿Y el caso de Haití? En el caso de Haití debe ser mucho mayor. Y mucho mayor también la incidencia en la generación el 70%, de enfermedades cardiovasculares. Correcto. Y respiratorias, incluida varios tipos de cáncer. De hecho, en Haití la matriz energética no eléctrica, se sustenta en un 70% a base de carbón. De ahí la carbón presión vegetal. De ahí la presión sobre los últimos bosques que nos quedan en toda la línea fronteriza. Y que es el tercer problema a nivel mundial. Y que es el tercer problema, que es la deforestación. Pero yo creo que hay otros datos importantes sobre contaminación. Sí, cerca de 3.000 millones de personas, 3.000 millones, de las 7.000, casi 8.000 que hay a nivel mundial, es decir, estamos hablando de cerca del 35-40%, están expuestos directamente a contaminación a través de la cocción con combustibles sólidos. Creo que en el 2012 se murieron 4 millones. 4.2 millones de personas. Eso implica que los nuevos medios de producción de energía para satisfacer los usos básicos, como usted mencionaba, esos usos básicos para responder a necesidades básicas de la humanidad, deben irse transformando. Así es.
Ahí creo que mencionan, sería bueno que los amigos televidentes, los tipos de enfermedades, todos los tipos de enfermedades que están asociados con la contaminación del aire, con la generación de sustancias tóxicas que se colocan en la atmósfera e inmediatamente en el entorno en donde nosotros vivimos. Esas patologías y son cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, neumonopatía obstructiva crónica, que eso es del corazón, y cáncer de pulmón, evidentemente por inhalación directa de humo. Accidentes cerebrovasculares que son ya de una frecuencia alarmante en República Dominicana y en personas jóvenes, pero difícil asociar la ocurrencia de este tipo de accidentes de salud con la toxicidad del medio ambiente, la toxicidad del aire, del oxígeno que respiramos, o sea, la poca pureza del oxígeno que respiramos, que está muy contaminado en las ciudades grandes. Nosotros tenemos 2 ciudades grandes, muy urbanizadas, con población creciente, que es Santo Domingo y Santiago. Sí, ellas solas representan el 50% de la población nacional. El tema está interesante, amigos televidentes y Francisco, pero vamos a un compromiso comercial y volvemos enseguida. Muchas gracias. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. Seguimos con el desarrollo de su programa Hablemos de Calidad y otros temas en este programa, en este segmento de Palabra a Tiempo, que este es nuestro espacio, en nuestra producción, en este programa que se llama así Palabra a Tiempo. Hablábamos de la superpoblación, donde Francisco Cruz nos aportó cifras interesantes sobre la evolución de la población mundial y los problemas que este crecimiento concita.
Hablamos también de los altos niveles de contaminación, que es un problema que hemos dicho está ligado con el fenómeno del calentamiento global, que está causando verdaderos estragos en muchas zonas del mundo. Y también el tercer tema de importancia es el tema de la deforestación. Donde los dominicanos, en términos relativos, hemos hecho una contribución importante. Pero hay que decirlo, hay indicios de una cierta sustantiva recuperación de nuestros bosques, de nuestras zonas boscosas. Sí. Y esto es plausible. Con todo y eso, la deforestación representa un reto enorme. Hay un informe muy, muy sustancioso que lo pueden ustedes encontrar de la FAO sobre el tema de la deforestación. Se llama el SOFO 2018, que trata este tema, o sea, se titula, el título completo es el estado de los bosques del mundo 2018, o sea que es un estudio reciente. SOFO 2018, SOFO SOFO 2018, lo pueden ustedes encontrar en la red. Es sumamente educativo y fácil de entender este informe, que trata el tema de la deforestación y otros problemas conexos con este tema. Dice este informe que se prevé que la población mundial, lo que hemos dicho, aumente de los 7.600. Fíjate que todos los problemas están relacionados. La superpoblación está relacionada con la contaminación. La contaminación y la superpoblación están relacionados con el tema de los bosques, por la alta demanda, claro, con la deforestación. Que aumente de los 7.600 millones de personas actuales a cerca de 10.000 millones en el año 2050. Dice el informe lo siguiente: la correspondiente demanda mundial de alimentos, como consecuencia de ese incremento de 1.000 millones de personas al año 2050, que se estima que crecerá un 50% durante este periodo, como se comprueba Malthus, en el sentido de que la tasa de crecimiento de la demanda de alimento es mucho mayor que la tasa de crecimiento de la población. Está ejerciendo una enorme presión sobre la forma en que se utiliza la tierra productiva, en particular en los países en desarrollo, en los nuestros, en los que se concentra la inmensa mayoría de los más de 800 millones de personas pobres y hambrientas del mundo, teniendo las riquezas que tienen. Riquezas minerales, riquezas de hidrocarburos, tierras fértiles. Las mejores tierras fértiles del mundo están localizadas en los países en desarrollo. Extensiones geográficas amplias. Extensiones geográficas inmensas, pero también con superpoblaciones, como es el caso de Asia y de los países del sudeste asiático superpoblados. La deforestación, que es el tema que nos ocupa como uno de los temas, de los desafíos, Francisco, que enfrenta el planeta Tierra, causada principalmente por la conversión de la tierra forestal, o sea, de los bosques, de las zonas boscosas del planeta, en zonas de agricultura y ganadería. Amenaza no solo a los medios de vida de los silvicultores, los que se dedican al cultivo de los bosques, sí, decimos nosotros, las comunidades forestales
y los pueblos indígenas, como es el caso del Amazonas. Lo que está pasando ahí es criminal. Devastando. Sino también a la variedad de vida de nuestro planeta. Afecta al otro tema que viene por ahí, que es la biodiversidad, donde el número de especies en extinción va en aumento. Los cambios de uso de la tierra, esto es muy importante, amigos televidentes, los cambios en el uso de la tierra, o sea, de la zona boscosa pasar a la agricultura, sobre todo la agricultura intensiva y a la ganadería, a eso se refiere, da lugar a una pérdida de hábitats valiosos, a la degradación de la tierra, desertificación, que es el otro tema que tenemos en carpeta como uno de los desafíos, donde se ve la relación de todo esto está relacionado, todos estos problemas están relacionados de manera muy íntima. La erosión del suelo, que no solamente por la sequía, la disminución del agua limpia y potable, y la liberación de carbono a la atmósfera. Encontrar la manera de aumentar la producción agrícola. Oigan bien, el desafío ¿cuál es? Encontrar la manera de incrementar la producción agrícola y mejorar la seguridad alimentaria sin reducir la superficie forestal es uno de los mayores problemas de nuestro tiempo. Y que se ve hoy en día como países europeos ven a América Latina como gran granero del mundo de mañana, y la parte también de África. Incluso no tengo confirmado eso, pero tengo entendido que España tiene terrenos en África dedicados exclusivamente a la producción de ciertos productos agrícolas que en España ya no se pueden producir por temas de erosión. Así es. Y falta de uso de agua potable o de agua en general. Entonces, el mal manejo del agua, la tala indiscriminada para fines agrícolas y de ganadería, Sí. tienen unas consecuencias horribles, porque te reducen la disponibilidad de agua dulce, que decíamos que es un 3% de la disponibilidad de agua del planeta, el agua dulce, creo que el 3%. Tiene otros problemas de salubridad, de abastecimiento de las grandes ciudades en crecimiento, de agua potable. O sea, producción de oxígeno. Los bosques están relacionados con la producción del oxígeno que respiramos. Y la captura de carbono, porque la leña o el tronco se hace por la captura del dióxido de carbono. Del dióxido de carbono. O sea, los bosques tienen una importancia, son el pulmón del planeta, fundamental. Cuando se dice, como dice Francisco, el pulmón del planeta, no hay ninguna exageración en eso, amigos televidentes. No. Por eso se recomienda en este informe, léanlo, el informe SOFO 2018 de la FAO, se recomienda sembrar. O sea, los diseñadores urbanísticos, que aquí no lo tenemos, aquí cada uno construye como le da la gana, sin cumplir normas alguna. Algunos cumplen normas y son bellísimas las edificaciones que producen. Deben tomar en cuenta este problema. Toda urbanización nueva, todo residencial nuevo debe de contemplar la siembra, el acompañamiento, digámoslo así, de los árboles. Sembrar. Usted, amigo televidente, siembre lo que pueda cerca de su edificio, cerca de su casa. ¿Cuáles son las 3 cosas que va a hacer el hombre? Crecer, reproducirse, sembrar y escribir un libro. Es una de ellas. Así es. Este problema, este tema de la deforestación es tan importante que dice aquí en este informe que
De las 25 de los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17. Y tiene 169 metas, me parece. 200 tanto. 230 indicadores y 169 metas, correcto, sí. Los objetivos del desarrollo sostenible, que centrándose en la contribución que los bosques y los árboles pueden realizar al logro de 28 metas relativas a la ODC, de las 169 metas, este tema puede contribuir con 28 metas relativas a 10 objetivos del desarrollo sostenibles, que es la Agenda 2030 de desarrollo. Una agenda universal, una agenda de obligaciones que tienen que ver con temas de carácter global, que no local solamente. Lo bueno, doctor, es que se nos está acabando el tiempo, pero tenemos para la próxima semana, muy probablemente, una invitada especial que va a hablarnos de temas medioambientales, temas de reciclaje, reutilización, las famosas 3R, que nos va a dar la oportunidad de completar quizá esos últimos 2 problemas. No, y los 2 temas que se nos quedaron es la desertificación, que están relacionados con lo que hemos hablado, y la reducción de la biodiversidad, que tiene que ver con la reducción de las especies vivas en todo el planeta de una manera, en algunos casos, catastrófica. Pero el tiempo se nos acabó y les damos las gracias a todos ustedes por su atención y nos vemos el próximo martes de 7 a 8 de la noche, y pueden ver este programa en YouTube, así mismo lo buscan, Palabra a Tiempo, y le van a salir todos los programas, incluido este segmento en YouTube, y lo pueden ver en su casa tranquilamente a la hora que ustedes lo deseen. Muchas gracias por su atención, hasta el próximo martes. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia.